vamos a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, si alguno no trae Biblia, bueno, pues aquí en la pantalla también nuestro hermano Omar nos hace favor de pasar los versículos mencionados. Y si no, también allá atrás hay Biblias para que ustedes las puedan leer ahí en su lugar. Ezequiel 36, versículo 27, con la ayuda del Señor. Le damos lectura a este versículo y después de leer oramos para que el Señor nos respalde en este momento. Ezequiel 36, 27. ¿Ya lo tiene usted? Puede dar un gloria a Dios. Leemos todos unidos, dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Nuevamente, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Oramos. Padre Celestial, delante de tu presencia nos allegamos una vez más, en el nombre de Jesús, dándote gracias por todo lo que nos has concedido, Señor, en este servicio. Hemos alabado tu santo nombre, hemos expuesto nuestras peticiones. Ya leímos, Señor, también la parte escritural correspondiente a este día. Ahora también vamos a escudriñar tu palabra. Tú conoces cada vida, Señor, cada corazón. Que tu palabra, Señor, hable a cada necesidad, Señor. Que tu pueblo salga edificado. Quita todo cansancio, Padre bendito, todo estorbo, toda distracción en el nombre de Jesús. Y permite que esta palabra, Señor, dé buen fruto a su tiempo. Mi vida delante de ti, Señor, tú conoces mis deficiencias, pero que te ruego que tu santo y divino Espíritu me haga sombra, Señor, que pueda yo hablar con autoridad el mensaje, Señor, que me ha sido encomendado, Padre Celestial, y mi vida delante de ti, Señor, para que tú la uses. Al saber que tú me oyes, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? En el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Este es un mandato que el Señor nos da, pero que no podemos cumplir por nosotros mismos. Necesitamos un ayudador, y ese ayudador es aquel que el Señor nos ha dejado, el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía para poder obedecer. Por eso el tema que en esta noche nos ocupa es: Dios nos da de su Espíritu para poder obedecer. ¿Lo decimos todos juntos? Dios nos da de su Espíritu para poder obedecer. Y acabamos de dar lectura en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Este libro fue escrito alrededor del año 571 a.C. y precisamente lo escribe Ezequiel. Es hijo de Buzi y bueno, desciende de una familia sacerdotal. El destinatario de este libro son los judíos cautivos en Babilonia, y el propósito es anunciar el juicio de Dios sobre Israel y otras naciones, pero también profetizar la salvación futura del pueblo de Dios. Ezequiel fue contemporáneo de Jeremías. Ezequiel era más joven que Jeremías, pero estuvieron predicando al mismo tiempo. Mientras Jeremías predicaba en Judá a todos aquellos que se habían quedado, Ezequiel predicaba en Babilonia a todos los que estaban cautivos después de la derrota del rey Joaquín. Y el libro de Ezequiel forma parte del Antiguo Testamento. ¿Usted ya ha leído este libro? Está en el Antiguo Testamento y por ahí vi que a algunos les costó encontrarlo, ¿verdad? Porque son libros que normalmente pues no frecuentamos, pero bueno, se encuentra ahí y es de grande bendición para nosotros. Contiene 48 capítulos. Fue escrito, como les decía, por el profeta Ezequiel durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia. La misión de Ezequiel era llevar los mensajes que el Señor les daba a los israelitas, explicando por qué estaban sufriendo
pero al mismo tiempo trayendo esperanza de restauración para la nación. Las principales enseñanzas de este libro son la justicia de Dios. ¿Usted ya sabía que Dios es justo? Dios es justo, alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues este libro nos recuerda la justicia de Dios. También nos recuerda la necesidad del arrepentimiento y la esperanza de la restauración de Israel. El profeta muestra que Dios disciplina. ¿A usted lo ha disciplinado Dios? A veces es necesario, ¿verdad? Bueno, pues este libro nos habla de que Dios disciplina, pero también nos habla de un Dios perdonador. ¿Puede dar un gloria a Dios todo aquel que ha recibido perdón de parte de nuestro Dios? Bendito sea el nombre de Cristo. Y también renueva a todo aquel que se vuelve al Señor. Entonces nos habla de la disciplina, del perdón y de la renovación. El capítulo 36 que hoy nos ocupa nos habla después de la caída de Jerusalén, cuando son llevados cautivos a Babilonia, y Ezequiel es utilizado por el Señor para llevar este mensaje de esperanza. Anuncia que Dios reunirá al pueblo disperso y le dará un corazón nuevo y espíritu nuevo. Y en especial el versículo 27 que hoy nos ocupa, pues nos habla que pondrá el Señor un espíritu nuevo en nosotros, nos pondrá su espíritu. Pero antes también el versículo 26 nos habla de que el Señor cambiaría nuestros corazones. ¿El Señor ya cambió su corazón? Bueno, pues si aún no lo ha hecho, aquí está el Señor y sigue transformando, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bueno, pues el versículo 27 nos habla precisamente sobre la promesa de Dios de restaurar a Israel física y espiritualmente. Para eso, pues desde el versículo 26 el Señor nos habla, ¿verdad?, que era necesario transformar el corazón de el corazón de piedra y poner un corazón de carne, es decir, transformar ese corazón que reniega del Señor, pero también que nos dará su espíritu. ¿Para qué? Para transformarnos y así poder cumplir su voluntad. Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo su Espíritu Santo, y a través de Él también nos ofrece un nuevo comienzo. ¿Usted recuerda cómo vivía sin Dios, sin Cristo, hundido en el pecado? Pero un día venimos al conocimiento de su palabra y el Señor a través de su Espíritu Santo nos renovó, nos transformó, y es aquel que nos sigue ayudando para seguir en el camino de nuestro Dios. Por eso en esta noche, bueno, vamos a estudiar 3 puntos sobre este versículo. El primer punto nos dice, la primera parte de nuestro versículo 27 nos dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y les quiero preguntar, ¿ustedes ya saben quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios mismo, es la tercera persona de la divinidad y por lo tanto pues tiene los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman la Santísima Trinidad. Y en esta noche nos vamos a enfocar en el Espíritu Santo. La palabra del Señor, a través de lo que hoy vamos a aprender, bueno, nos dice cómo es que Dios pone en nosotros su Espíritu. Para esto vamos a dar lectura a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Ya lo tiene usted? Efesios 1, 13 y 14. Dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues este versículo nos hace referencia a que hemos escuchado el Evangelio,
Usted está aquí porque en su momento escuchó el evangelio, alguien lo invitó y lo invitó también a asistir a la casa del Señor para seguir aprendiendo más. Pero este versículo nos hace énfasis de que una vez que conocimos el evangelio, conocimos las buenas nuevas de salvación a través de Cristo nuestro Salvador. Y una vez que conocemos quién es Cristo y qué obra tan gloriosa hizo para librarnos de la condenación, entonces reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, en ese momento, cuando el ser humano reconoce a Cristo como su Salvador, el Señor deposita en nosotros de su Espíritu Santo. Mientras usted no reconoce a Cristo como su Salvador, usted no tiene el Espíritu Santo. Y es importante que hagamos esta diferencia porque también ahorita vamos a ver qué pasa cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios. Bueno, la salvación no es algo que podamos lograr por nosotros mismos, es un regalo que se nos da por medio de Cristo nuestro Salvador. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y bueno, pues la recibe todo aquel que cree en Cristo y también que recibe su perdón. También el Espíritu Santo, según el versículo 14, nos dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras quiere decir que es un depósito, un anticipo, o podríamos compararlo con la firma que valida un contrato. Es decir, es aquello que Dios depositó en nosotros para que ahora nosotros tengamos esa seguridad de que le pertenecemos al Señor y que cuando Cristo venga por su pueblo, nosotros seremos levantados juntamente con Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Su presencia en nosotros demuestra la autenticidad de nuestra fe. Nosotros no conocemos los corazones, solamente el Señor conoce lo que hay en cada uno. Pero si el Espíritu Santo ya mora en usted, quiere decir que su fe es genuina. Si el Espíritu Santo aún no mora en usted, quiere decir, bueno, pues que lo que aparenta aquí, pues el Señor lo sabe. Pero dentro de usted aún no mora el Espíritu Santo de Dios. Y quien recibe el Espíritu Santo de Dios también es hijo de Dios. Su poder nos transforma y podemos ver una nueva vida en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que el Señor nos da de su Espíritu una vez que creemos en Cristo como nuestro Salvador? Romanos 8:14, con la ayuda de Dios. Romanos 8:14. ¿Ya lo tienen? Leemos todos unidos. Nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bueno, pues este versículo se encuentra en el capítulo 8 de Romanos. Y si usted ha leído este capítulo, bueno, pues nos hace una comparación de la vida que se lleva según la carne y también la vida que se lleva pues ya estando en el Espíritu. Pero este versículo en especial nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, es decir, usted ya tiene el Espíritu Santo una vez que cree en Cristo como su Salvador, y entonces el Espíritu Santo empieza a actuar en su vida. Y una de esas cosas que el Señor permite es que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Y quienes son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Este versículo significa, bueno, que todos los que siguen la voluntad de Dios y viven de acuerdo a su Espíritu son considerados hijos de Dios. ¿Dónde conocemos la voluntad del Señor? En las Sagradas Escrituras. Y para poderlas entender necesitamos un ayudador, y ese ayudador precisamente es el Espíritu Santo. Es aquel que nos alumbra, es aquel que nos da luz para comprender primeramente la obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, que ahí dio su vida para salvación
de muchos. Pero una vez que la salvación se efectúa en nosotros, también el Espíritu Santo nos va guiando para hacer la voluntad del Señor. Hemos de conocer a través de su palabra, bueno, pues lo que el Señor nos encomienda hacer y cómo debemos vivir de acuerdo a su voluntad. También hemos visto, bueno, pues la doctrina. Quienes vienen los domingos por la mañana estudiamos la doctrina del Señor y ahí se nos habla de cómo debemos andar, cómo debemos vivir como cristianos. Y todo esto, bueno, pues con fundamento en la palabra del Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y alguno pudiera decir, bueno, pues si yo no tengo el Espíritu de Dios, ¿no soy hijo de Dios? Pues esa es una realidad. En el mundo se escucha, bueno, es que todos somos hijos de Dios. No, la palabra del Señor nos enseña que los hijos de Dios son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador y que andan guiados conforme al Espíritu de Dios. Pero si usted está aquí, el Señor le está dando una nueva oportunidad para que hoy reconozca a Cristo como su Salvador y salga en virtud de hijo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, pues esa es la primera parte que el Señor hace en nosotros. Pone de su Espíritu en cada vida, en todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador. Pero el versículo de Ezequiel 36:27 continúa diciendo: y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos. Dios nos da de su Espíritu para poder obedecer y andar conforme a su voluntad. Esto lo vamos a ver en San Juan 14:26, si me ayudan a leerlo. Si no es mucha molestia, hermanos, puestos en pie, vamos a leer esta cita. San Juan 14:26, ¿ya lo tienen? Voy, hermanos, estaba yo en otra cita. San Juan 14:26, dice así la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os he dicho. Gracias, hermanos, pueden ocupar su lugar. Bueno, pues Dios nos da de su Espíritu para poder obedecer y andar conforme a su voluntad. Es lo que nos dice esta siguiente parte del versículo: y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos. En San Juan, bueno, pues el que habla, el que dice esto, es nuestro Señor Jesucristo, y se lo está diciendo a los discípulos. Los discípulos, bueno, pues habían andado con el Señor Jesucristo, habían estado con el Maestro de maestros y habían conocido, bueno, cómo era vivir una vida recta delante del Señor. También ellos habían experimentado cómo es vivir una vida en Cristo nuestro Salvador. Pero cuando el Señor iba a partir de esta tierra, sabía que los discípulos humanamente se quedarían desamparados. Ya no habría maestro que les enseñe. Pero entonces el Señor, que sabe todas las cosas y que conoce nuestros corazones, sabía que necesitábamos un ayudador, y es por eso que envía al Consolador y le dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Es decir, físicamente ya nuestro Señor Jesucristo no estaría aquí en la tierra, pero enviaría al Consolador, y nos dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando ya no estuviera el Maestro, cuando ya no estuviera nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, el Espíritu Santo ayudaría a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para recordar lo que habían aprendido. ¿Y de quién lo habían aprendido? Pues nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de maestros. Y eso también hace con nosotros el Espíritu Santo. Nos recuerda lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, la palabra del Señor. Y cuando estamos a punto de caer en la tentación, nos viene la palabra del Señor, que es el Espíritu Santo actuando en nosotros. Nos recuerda cómo debemos de vivir. No,
eso ya no le agrada al Señor, ya no debes de hacer eso, acuérdate lo que has aprendido. Y entonces nos recuerda su palabra, cómo debemos de andar, cómo debemos de vivir. Si usted ha sentido esto, no se asuste, es el Espíritu Santo actuando en su vida, es aquel que nos ayuda, es aquel que nos guía, es aquel que nos dirige. Y la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo recordaría a los apóstoles, a los discípulos, todo lo que el Señor les había enseñado y todo lo que había dicho. Ahora, nosotros no estuvimos al lado, ¿verdad?, físicamente de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿cómo sabemos lo que Él enseñó? A través de su palabra. Por eso es importante que meditemos en ella, porque cuando no lo hacemos, no tenemos herramientas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Es como cuando alguien se presenta a un examen sin estudiar. ¿Cómo va a poder aprobar ese examen si no estudió? ¿De qué se va a acordar? Es más, ni entró a las clases. No sabe nada, ¿verdad? ¿Qué se puede venir a la mente en ese momento? Nada. ¿Y cómo va a quedar ese examen? En blanco o con todas las respuestas incorrectas. Pero cuando el cristiano escudriña la palabra del Señor y en su diario vivir enfrenta situaciones, ¿verdad?, en las cuales no sabe cómo conducirse, el Espíritu Santo le recuerda lo que ha aprendido en la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda de la misma manera cuando estudiamos pues las Escrituras, ¿verdad? Así como los discípulos recordaran a través del Espíritu Santo todo lo que el Maestro les había enseñado, el cristiano es guiado por el Espíritu Santo. Cuando escudriñamos las Escrituras, nos ayuda a entender y a recordar las enseñanzas y nos ayuda a andar conforme a su perfecta voluntad. Gálatas 5, 16 al 25, carta a los Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Yo leo el versículo 16, ustedes el 17 y nos unimos en el 25. Si ya lo tiene, puede dar un gloria a Dios. Gálatas 5, 16 al 25 dice así la bendita palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Ustedes? Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los efectos y concupiscencias. Gracias, hermanos. Esta lectura que acabamos de dar nos comienza diciendo andad en el Espíritu. Y andad en el Espíritu significa tomar decisiones de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Andad significa, bueno, un patrón de conducta que se sigue, ¿verdad? Si nosotros le decimos a un niño, anda, ve a la tienda, ¿a dónde va a ir? A la tienda, ¿verdad? Porque estamos hablando de un niño obediente. Si es un niño desobediente, se va a ir a otro lado. Pero así en la vida cristiana, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Y nos habla también, dice, no satisfaga las concupiscencias de la carne. Y aquí precisamente en todos los versículos que acabamos de leer, se nos hace una diferencia, ¿verdad? Se nos menciona todo aquello que viene de la carne, de la cual usted, bueno, pues ya conoce
todas estas cosas. Y si no las conoce, bueno, pues las acabamos de leer. Y nos dice, bueno, aquel que anda en la carne hace todo esto. Y nos comienza dando una larga lista. Pero nos dice, más el fruto del Espíritu, y también nos da otra lista: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y es que en nuestro diario vivir reflejamos cómo andamos. Si vivimos en pleitos, ¿en qué andamos? Lejos del Señor, ¿verdad? Algo está pasando en nuestra vida. Pero si en nuestro diario vivir reflejamos la paz de Cristo, somos tolerantes, reflejamos la fe, somos mansos, se nota que andamos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bueno, pues nos ayuda, ¿verdad? Y precisamente en esta carta a los Gálatas, San Pablo hace mención a la iglesia de los Gálatas que ya no vivan conforme a la carne, sino que ahora den testimonio de su nueva vida, guiados por el Espíritu de nuestro Señor. Y precisamente el versículo 25 nos dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios nos ayuda a obedecer la palabra de Dios y andar conforme a su voluntad, eso se va a reflejar en nuestro diario vivir. Y aunque usted diga, bueno, creo que nadie se va a dar cuenta, creo que nadie lo va a notar, pues es algo que sí se nota. Aunque nosotros no queramos, es algo que todo mundo nota. Y aquí la invitación del Señor a través de San Pablo a los Gálatas es que dejen todo lo que es vivir bajo la carne y que anden conforme al Espíritu. Y esa misma invitación la hace hoy el Señor a su pueblo, que dejemos de lado todo aquello que hemos dejado que invada nuestros corazones y que ahora podemos decir nos están estorbando, que ahora podamos vivir conforme al Señor que nos guía a través de su Espíritu Santo y que podamos andar conforme a su voluntad. Y por último, la última parte del versículo 27 de Ezequiel 36 nos dice, y los pongáis por obra. ¿Lo decimos todos juntos? Y los pongáis por obra. Dios nos da de su Espíritu para poder obedecer y poner en práctica su palabra. Santiago 1:22, lo leemos todos juntos. Gloria a Dios. Santiago 1:22. Si ya lo tienen, damos lectura unidos. Dice la palabra del Señor así: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, es muy importante poner atención cuando la palabra del Señor es predicada. Pero también es importante obedecerla y ponerla por obra. ¿Han oído esa frase que dice, bueno, es que tú no me pones atención? Te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Qué quiere decir? Pues que todo lo que se le está diciendo no importa, porque ni puso atención, ni va a hacer caso, y mucho menos va a poner en práctica el consejo que se le está dando. Pero aquí la palabra del Señor nos está diciendo, sed hacedores de la palabra, es decir, están empleando un verbo. Hacer implica una acción, dice hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sí, claro que es importante escuchar la palabra de Dios, claro que es importante estar atentos al mensaje de la palabra del Señor, pero ¿de qué sirve escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica? Usted ha adquirido algo, no sé, un electrodoméstico, una herramienta, un aparato, y de repente se encuentra un manual ahí de instrucciones. Y entonces, ¿qué dice? Ay, este manual no me sirve, lo tiro a la basura, porque yo ya sé cómo armar esto que me acabo de comprar. Y entonces empieza a armar, vamos a suponer, un mueble, y empieza a armarlo y se da cuenta que está muy difícil. ¿Y qué necesita hacer? Consultar el manual, ¿verdad? Aquel manual que era necesario leer
para poder armar ese mueble, pero lo desechamos, no le hicimos caso. Bueno, pues lo mismo sucede cuando escuchamos la palabra del Señor y no hacemos lo que se nos está invitando a hacer. No hacemos lo que se nos demanda, no practicamos, no somos hacedores de la palabra. Bueno, pues si no lo ponemos en práctica, nuestra vida espiritual y nuestra vida en todos los sentidos, llegará un momento en que esté hecha un caos. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo por obra la palabra del Señor. Y oír la palabra de Dios sin actuar es engañarse a uno mismo. Mientras que oír conduce a hacer la palabra, mientras que el oír y hacer la palabra del Señor es una bendición. Si usted escucha la palabra de Dios pero no la pone por obra, se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque bueno, puede decir, bueno, ya fui al templo, ya los hermanos me vieron, el pastor ya me vio, sí cumplí, ya todos saben que sí soy cristiano. Pero en nuestra vida diaria, ¿qué hacemos? Nada de lo que nos fue predicado, nada de lo que hemos enseñado, de lo que nos han enseñado. Entonces, no estamos poniendo por obra. ¿Y a quién estamos engañando? ¿Estamos engañando a la iglesia? Sí, ¿verdad? Podría ser, al pastor también. Pero el principal engañado, ¿quién es? Uno mismo, porque no estamos viviendo conforme a la perfecta voluntad del Señor. Y este versículo nos está instando, nos está invitando a poner en práctica la palabra del Señor. Es vital que sigamos todas las indicaciones que aquí se nos muestran. Y por eso nosotros como cristianos decimos que la palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. ¿Por qué? Porque andamos conforme a la palabra del Señor, pero no por nosotros, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, que es aquel que nos ayuda a entender la palabra, es aquel que nos fortalece, es aquel que nos guía y nos ayuda a poner en práctica la palabra del Señor. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos que fueron hacedores de la palabra del Señor, pues fue precisamente nuestro Señor Jesucristo, que Él no solamente enseñaba, sino que actuaba. Y por eso, bueno, pues muchos le seguían, ¿verdad? Porque andaba conforme a sus palabras. Y hoy el Señor nos está hablando, ¿verdad? A través de este versículo. Se nos dice que el Señor pondrá dentro de nosotros su Espíritu. ¿Usted ya tiene el Espíritu Santo del Señor? Pues vamos a darle la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él ha tenido misericordia, porque su Espíritu Santo nos ha alumbrado, nos ha dado entendimiento y ahora podemos reconocer a Cristo como su Salvador y ahora podemos decir con toda seguridad, soy hijo, soy hija de Dios. Pero si usted hoy que ha escuchado la palabra del Señor dice, yo no tengo el Espíritu Santo de Dios, yo no soy un hijo de Dios, a mí el Espíritu Santo no me puede guiar, pues hoy está aquí porque el Señor quiere obrar en su vida. Y hoy también el Señor lo puede hacer su hijo si usted reconoce a Cristo como su Salvador. Dios nos da su Espíritu para poder obedecer, sellándonos y tomándonos como sus hijos. Dios nos da de su Espíritu para obedecer y andar conforme a su voluntad. ¿Usted alguna vez ha intentado alejarse del pecado gracias a que le fue recordada la palabra del Señor? Pues dele la gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está actuando en usted, lo está guiando y le está ayudando a andar conforme a su voluntad. Pero si usted dice, bueno, es que yo no sé cómo andar, no sé cómo conducirme diariamente, me siento muy confundido, usted necesita reconocer a Cristo como su Salvador para que hoy su Espíritu Santo venga a morar en usted y el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y a toda justicia. No ha podido apartarse de aquello que usted conoce que no es correcto delante del Señor. Necesita que el Espíritu Santo de Dios lo guíe. Aquí está el Señor esperándolo para que el día de hoy sea un día glorioso en su vida. Dios nos da de su Espíritu para poder obedecer y poner en práctica su palabra. No estamos aquí
solamente para escuchar. No estamos aquí solamente para llenarnos de conocimiento, es importante, pero lo más importante es poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado a través de su bendita palabra. Pongamos por obra la palabra para que seamos transformados cada día. Y si usted dice, bueno, es que yo lo he intentado y no puedo, pídale al Señor que su Espíritu Santo actúe en su vida y que le ayude a obedecer y a andar conforme a su perfecta voluntad. Hoy el Espíritu del Señor está aquí en medio de nosotros, porque su palabra nos dice que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Aquí habita su presencia, aquí habita el santo y divino Espíritu del Señor, aquel que nos guía, aquel que nos redarguye, aquel que nos alumbra. ¿Usted ya tiene el Espíritu Santo del Señor? ¿No le quiere pasar a dar gracias a Dios y decirle, Señor, guíame en aquellos momentos en los cuales no sé cómo andar, cómo conducirme, no sé cómo actuar? Que tu Espíritu Santo me alumbre, me guíe, me dirija. Y si usted dice, yo no sé de qué están hablando, también aquí está el Señor, que lo quiere perdonar primeramente de toda su maldad, librarlo de la condenación a través de Cristo nuestro Salvador, y también le dará a usted su Espíritu Santo y será un hijo, una hija de nuestro Señor. Puestos en pie, vamos a entonar el coro 115. En el principio el Espíritu de Dios, ¿dónde se movía? Sobre las aguas, pero ahora se está moviendo ¿en dónde? En nuestro corazón. Hay libertad mientras cantamos este coro de pasar aquí al frente y pedirle al Señor que sea su Espíritu con nosotros. Aleluya. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, ante ti nos allegamos, dándote gracias, Señor, porque tu Evangelio llegó a nuestras vidas. Fue predicada la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario, por la cual somos salvos de todo pecado, de toda condenación. Y en ese día que creímos como nuestro Salvador, ahora, Señor, tu Espíritu Santo mora en nosotros, nos ha sellado para aquel día glorioso cuando tu Hijo Jesucristo venga por su iglesia, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ahora no estamos solos. Tenemos ese ayudador que es tu Espíritu Santo, que nos alumbra, nos ayuda a entender tu palabra, nos guía, nos recuerda todas las cosas. Pero es verdad, Señor, que a nosotros, Padre Celestial, nos compete leer tu palabra para seguir aprendiendo. Señor, ayúdanos y perdónanos, porque muchas veces dejamos de lado esta actividad tan importante para nuestra vida espiritual.
leer tu palabra para conocer la voluntad de Cristo nuestro Salvador. Ayúdanos a organizar nuestro tiempo de tal manera, Señor, que sea una prioridad en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra en los momentos de angustia, de necesidad, Señor, en aquellos momentos donde no sepamos qué hacer, cómo actuar o qué hablar. Tu bendita palabra nos sea recordada a través de tu Santo y Divino Espíritu. Pero también ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a practicarla cada día. Que no seamos engañados ninguno, Padre Celestial, sino, Señor, que podamos andar y hacer conforme a tu perfecta voluntad, que hoy hemos aprendido que no es por nosotros, sino porque tú has depositado tu Santo y Divino Espíritu en nuestros corazones. Señor, te rogamos por aquellos que hoy a través de tu palabra han entendido que no son tus hijos porque no han reconocido la obra de Cristo como su Salvador. Que tu Espíritu Santo los alumbre, Señor. Que tu Espíritu Santo los haga comprender que Cristo nuestro Salvador los puede librar de todo pecado, de toda condenación. Que hoy pueden salir diferentes, hechos tuyos, hijos tuyos, para gloria de tu nombre, Padre Celestial. Ten misericordia de aquel, Señor, que está en este lugar, pero aún no puede declarar con libertad que es tu hijo, que es tu hija. Obra misericordia, dale entendimiento a través de tu Santo y Divino Espíritu, y que tu iglesia, Señor, siga creciendo para gloria de tu nombre, Señor. Que aquellos que no son salvos, sálvalos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que están viendo esta transmisión también reconozcan, Señor, que necesitan vivir conforme a la perfecta voluntad de Cristo, y solamente lo pueden hacer reconociéndolo como su Salvador. Gracias, gracias por estos momentos. Gracias por tu Santo y Divino Espíritu, Señor, que nos guarda, nos consuela, nos guía, nos ayuda, Señor. Gracias, nos alumbra, Padre Santo. Gracias, porque ahora, Señor, podemos caminar seguros que tú estás con nosotros a través de tu Santo y Divino Espíritu. Gracias por estos momentos. Gracias por esta palabra que dé fruto a su tiempo, Señor. Permite que caigan en buena tierra esta palabra, Señor. Gracias por esto que nos has permitido en este día, este servicio. Hemos de salir cada uno de nuestros hogares, Señor, que mientras distantes, la gracia los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén.